Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Estamos a martes a las 4 de la tarde en Violeta Radio 106.1 FM y en www.violetaradio.org en nuestra ya tradicional cocina de Chabela de los martes por la tarde. Hoy es 7 de mayo del 2024. Les saluda Maru Chávez en esta cocina que vamos a tener hoy. Muy amena, como siempre, espero. Saludando a mi querida Silvia Solís, que acompaña en esta charla de los martes en la cocina. Silvia, bienvenida. Hola Maru, yo también te saludo con mucho gusto, con mucha ansia. Ya se me hacía, este, se me quemaban las habas porque ya fuera martes para poder platicar, hombre, cómo se nos junta todo. Exacto. No, si después del martes empieza a suceder una serie de cosas y los fines de semana y bueno, cada día salen y salen temas que tenemos que pues cocinar acá con pimienta feminista en la cocina de Chabela, pero además con este clima que tenemos, Silvia, que uf, se pone todo mucho más caliente. Así es, está, de veras nos estamos derritiendo, más todo el calor electoral, ay, nanita, y el calor también eclesial que nos ha llegado ese calorcito también últimamente que no quieren dejar de participar en lo que más les importa, así es de que vaya que calores tenemos. Sí, calores tenemos, incluso los menopáusicos. También. Pero bueno, Silvia, hay tantas cosas de las que hablar. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te gusta? A ver qué platillo. Bueno, yo veo que el asunto que ha venido a cambiar como algunas cosas es el caso de Mario Amparo Casar, Ujú, y también ubico el no secuestro del obispo emérito Rangel, que ujú, abona una política y también a toda esta controversia que se ha suscitado, donde la Iglesia Católica literalmente está participando en las elecciones pese a ser un ujú. estado laico donde la Iglesia no se debe de meter, está prohibido que en las iglesias convoquen a sus feligreses, pero fíjate, están dispuestos a hacerlo. Entonces, yo ahí veo como mucha carnita, pero también veo todo esto ligado a tratar de hacer una nueva narrativa en contra de lo que hay, por ejemplo, de decir que, uy, casi están empatados Santiago Tajada y Clara Brugada. Pues Ujú. no, ¿de dónde? ¿De dónde va a estar eso? O sea, no checa alguna narrativa muy fuerte, muy dura en la mayoría de los medios de comunicación, en redes sociales y con una inversión que se ve bastante
grande y lo que dicen las encuestas. O sea, las Ujú. encuestas serias, no de Massive Liar, como le puso la jefa. Massive A Liar. la encuesta de los panistas, no. De mentirosos masivos, ¿no? Pues empecemos Así es. con eso justamente. A mí me gustaría que habláramos de este caso de María Amparo Casar porque es bastante característico, es decir, cómo han ido configurando la narrativa alrededor de este asunto. A mí voy a poner algunos puntos y me dices si te parecen correctos y quizá de ahí nos arrancamos. Yo lo que creo es, hay que decir que María Amparo Casar es pues una mujer que en los últimos años ha presidido esta organización muy afamada por supuestamente hacer investigación sobre casos de corrupción en el país. Es una organización fundada por Claudio X González. De hecho, él fue presidente antes de Amparo Casar, y en donde pues se sabe que reciben financiamiento de la USAID. De hecho, hace algún tiempo se evidenció que recibieron pues como unos 40 millones de dólares en un año, ¿no? Que eso es, bueno, en pesos, imagínate. 50. O sea, Ujú. exacto, 50, 40, 50 por allí, en esos números andan. Y claro que decir un millón más o un millón menos de dólares no es menor, porque en algún momento pues representaban 20 millones de pesos, en este momento representa un poco menos, ¿no? Entre 16, 17 millones de pesos por cada millón de dólares. Entonces, ustedes hagan la multiplicación de lo que significa el financiamiento para esta organización al año. Entonces, pues esta organización es de donde han salido las No, supuestas. ¿No me oyes? no te escucho, Maru. Hola, hola. ¿Sí? No. Ah, Sí. Pues de esta organización decía, es de donde han salido las supuestas investigaciones eh, por ejemplo, la casa del hijo del presidente, de José Ramón López Beltrán, y otra serie de casos que supuestamente han investigado para imputarle al presidente y a su familia actos de corrupción. De hecho, detrás de esta hashtag que se ha multiplicado con bots en X, tachando al presidente Andrés Manuel López Obrador de narcopresidente, pues está detrás de todo esto esa organización. Entonces, con una supuesta inmaculada imagen, trayectoria de estar luchando en contra de la corrupción, pues han ido manchando en realidad la imagen de la 4T, y pues no se niega que son adversarios de la cuarta transformación encabezada por el presidente AMLO. Entonces, eh, pues resulta que, repito, a la presidenta de esta organización, María Amparo Casar, ahora sale a la luz que ha estado ella misma cometiendo actos de corrupción con una serie de eventos relacionados. Eventos me refiero a recibir dinero
aparentemente lícito, eh, con la muerte de su marido, ¿no? Una pensión, estamos hablando de una pensión de más de 100,000 pesos mensuales desde 2004, el cobro de seguros de vida, becas para sus hijos. Entonces, pues ha sido el gran escándalo porque además han salido una serie de personajes a defender el hecho de que, bueno, a defenderla, a María Amparo Casar, colocándola como víctima en un hecho de mm, filtro o exposición más bien de sus datos personales y colocándola como víctima del presidente al publicar los datos personales. Silvia, ¿qué piensas de este caso? Qué barbaridad, no, pues no entiendo qué relación hay de víctima. A mí lo que me parece con todo lo que acabamos de conocer es que, como dicen, el diablo está en los detalles. Ujú, ¿Cómo se da el caso de que ella oye, desde 2004 recibir una pensión de 120,000 pesos mensuales, más pagar la educación de sus hijos por un mañoso seguro que tenían en Pemex para los altos funcionarios? El problema fue que su esposo tenía 4 meses trabajando y al parecer no tenía derecho a ese seguro. Todavía, además, el señor se suicidó, no fue un accidente de trabajo, ni accidente, ni nada, el señor se suicidó y por eso ocultaron y trataron de convencer al procurador para que no diera a conocer ese dictamen. Es decir, que están dispuestas a truquear la ley. Ya de por sí el seguro ese es cuestionable en todos sentidos. Porque, oye, ¿en qué empresa productiva te van a pagar un seguro de ese tamaño? Lo pagan porque era de nuestro dinero, del erario público. Primer punto. Segundo, truquear la ley. No, esconde el dictamen de que se suicidó, ponle de que fue accidente o para ujú, que me den la pensión. Pero ojo, ella era coordinadora de asesores ujú. en la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox y trabajaba con Santiago Krill. Y todo eso hicieron el cochupo para literalmente robar al erario público con un super seguro que es una brutalidad. O sea que ella cobraba en la Secretaría de Gobernación, Un cobraba salario bastante abultado, digamos. Ujú. pero bastantísimo. Seguramente ganaba mucho más de 120,000 pesos Así de es. lo que gana ahora. Bueno, lo que gana también como directora de Mexicanos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el nombre llevan la penitencia, o sea, qué Ujú. brutalidad. Gana un dineral la mujer ahí también. Se ve que el lado de ella es pues, la lana, el interés. Y seguramente también le pagamos en Canal 11 Exacto. porque ella participa en en los lunes, y también me gustaría saber cuánto le pagan ahí. O sea, ella ha de recibir una la nota, Al mes. va, y salen sus amiguetes de siempre, que Sí. son una pandilla este, de ladrones de cuello blanco, porque eso es lo que son. O sea, el dinero, la mayoría de las personas nos lo ganamos trabajando, ocupando nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestra fuerza física y todo. Ah, no. Y ellos no, pues ellos son de otra raza o no sé qué, de Moronga Azul, dice el presidente de Moronga Azul, se han de sentir.
pero no dudes que también le han de pagar en Radio Fórmula una buena lana y todo su trabajo es estar molestingando a López Obrador, Ujú. porque eso viene desde lejos. No podemos olvidar la infamia que trataron de hacer para que desaforar a López Obrador, porque sabían que lo íbamos a elegir. Y ese es el problema de fondo, que nunca trataron de que nunca llegara, porque ciertamente López Obrador, yo me acuerdo del libro que escribió antes del 2018, ahora se asombran, pero él ahí en ese libro, en su proyecto de nación, puso todo lo que ahora cumplió. Yo, para ser honesta, te voy a decir, cuando yo leí ese libro dije, no creo que vaya a poder hacer todo esto porque me parecía imposible. Pero ahora al ver la cantidad de obras y todo, digo, qué barbaridad, cuánto se robaban. ¿Cómo no se van a robar si mira, esta mujer, Amparo, María Amparo Casar, que la veíamos como una intelectual, sí de derecha, pero una académica y no sé qué, una gente cultivada y cultivada para hacer trampas, Pues, para agarrar bien dinero y los dibuja de cuerpo completo porque salgan todas esas personalidades, entre comillas, a defenderla porque ahora se hace la víctima. Óyeme, es un cinismo, qué bruta, de los más grandes. De veras qué manera de ensuciar todo, de presentarse ante ese cinismo. A mí se me caería la cara de vergüenza y diría, jamás vuelvo a salir a la calle pública. Total, ¿cuánto dinero ha de tener en esa cuenta para, si sumamos todo? Pero ¿por qué le tenemos que pagar ujú, nosotros? Que le ujú. pague Radio Fórmula a ver si quiere todo su dinero, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que son financiados por la DEA y no sé quién más. Sabemos desde hace muchísimos años que como la DEA y otras agencias de Estados Unidos se han infiltrado a los países para perturbar los gobiernos que ellos consideran peligrosos. Y yo no separo eso de esta cantidad de barbaridades. Y el caso María Amparo Casar nos permite conocer cómo era el influyentismo de todo. En 5 días eso ya estaba listo, ella ya estaba recibida. El señor Sí. tuvo 4 veces, bueno, ¿qué cinismo más grande podemos encontrar en una persona que es capaz de defender un cochupo de ese tamaño y justificar que porque lo publicaron, ok, a lo mejor estuvo mal que hayan publicado todos los datos? Yo digo que bueno, porque ¿por qué no vamos a conocer si es dinero público? Pero mira, Porque supongamos que haya una amonestación por haber publicado los datos personales, porque sí hay pues una ley y hay un organismo autónomo que se dedica, ya sabemos, con un sesgo enorme a, a proteger los datos personales o a garantizar el acceso a la información también. Pero eso no significa las otras faltas que sí están allí y que deben de ser sancionadas, ¿no? Pero mira, antes de continuar, porque sí está muy bueno, hay muchos elementos que analizar, por ejemplo, el hecho de que también le otorgaron al esposo a los 10 12 días de haber ingresado a ese trabajo en Pemex, le otorgaron, le aprobaron un préstamo por cerca de 500,000 pesos, ¿no? Cuando un trabajador va a acceder a un préstamo institucional cuando tiene menos de 2 semanas de haber iniciado a trabajar en una institución? Pero antes de continuar, decía Silvia, querida, nuestra querida Cecilia Rodríguez, que ya además no lo mencioné y le agradecemos como siempre estar en los controles técnicos y no ante cámara, pues quiere tener una participación
porque también tiene algo que decir y por supuesto que todas quienes estamos en Violeta Radio tenemos derecho a hablar sobre los temas que Claro. nos interesan, no importa si estamos en los controles o donde estemos. Así que adelante, Ceci. Hola Maru, hola Silvia, muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Pues miren, por supuesto que no quiero mantenerme al margen de dar una opinión porque además del derecho al que te refieres, Maru, creo que como comunicadoras de una radio comunitaria, que no está atada a ningún interés, como sí lo está Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tenemos la obligación de hablar de estos temas, pero sobre todo sin perder de vista el fondo y no caer en la trampa de meternos en la superficialidad, es decir, este asunto de la ventilación de los datos personales, para perdernos y quitarle el zoom al tema de la corrupción que está ahí, ¿no? Que es cómo a partir de la relación política entre un grupo fáctico de poder político y otro grupo fáctico de poder económico, se construyeron durante años este tipo de relaciones que permitieron a unos cuantos despacharse con la cuchara grande a costa de el sacrificio y el esfuerzo de todos los mexicanos, porque Pemex es la principal empresa de nuestro país y es la empresa que permitió durante muchos años este caso que estamos conociendo ahorita y muchos otros más. Porque qué si no la corrupción fue la que permitió el enriquecimiento de quien fuera el secretario general durante años, ¿no? Carlos Romero de Champs. ¿Qué si no la corrupción y este tejido de relaciones permitieron que una persona teniendo 4 meses laborando haya podido, por su muerte, que su familiar cobrara ese seguro de manera indebida, se le esté pagando, se le estuviese pagando hasta febrero de este año una mensualidad, estuviera cobrándose la beca para los hijos? Y creo que, regresando a este asunto de nuestro deber como comunicadoras en un espacio comunitario, mal haríamos en quedarnos calladas y denunciar esto. Porque ahorita, en el contexto en el que se está discutiendo el asunto de la ley de las Afores y todo lo que ustedes conversaron hace 2 semanas, ¿no? Este desamparo en el que dejaron las modificaciones a las leyes en gobiernos anteriores a millones de trabajadores, que comparas la realidad de ellos frente a esta realidad producto de la corrupción, dices, no puede ser, no podemos seguir soportando eso. No puede ser posible que un trabajador tenga miedo de llegar a sus 30 años laborando porque se le viene encima la jubilación que no le va a alcanzar, que es una miseria, frente a este caso de este esfuerzo, entre comillas, de alguien que durante ¿cuánto estuvo trabajando? 4 meses, ¿no? El hombre. 4 meses. O sea, repito, no hay que perder de vista el tema de la corrupción que hay ahí y no engancharnos en la discusión de los asuntos que tienen que ver con el INAI, porque vaya que merece un programa también este instituto según autónomo, que no es autónomo. La primera reacción de quienes están al frente de este instituto dejó ver claramente a qué intereses está respondiendo, ¿no? El hecho de salir inmediatamente a declarar que van a investigar por oficio los pinta con toda claridad qué es lo que van a defender, qué es lo que van a cuidar. La reserva de esa información que nunca debió salir a la superficie porque, ¿cómo te atreves a poner en riesgo a una mujer con ese prestigio y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que no solamente tendrá que ser en esta emisión de La Cocina de Chabela, sino en muchas más, hasta ver cuánto tiempo va a estar en la palestra esta temática y utilizar este momento para seguir señalando todo esto que ocurrió durante más de 30 años en este sistema que nos heredó el PRI y el PAN y que
ha hecho o ha dificultado que la transformación sea a una mayor velocidad, porque ese tejido de estas redes de corrupción ha sido bien difícil de romper. Y ya por último, respecto a este tema, quiero decir que a mí me sigue sorprendiendo la astucia, ¿sí? En que, y la valentía, porque yo no lo puedo nombrar de otra manera, el que en una conferencia mañanera el presidente de la República haya tomado la decisión de hacer público este tema que tiene más de 19 años. ¿No? Y creo Sí, que lo tenemos que resaltar y también decir, o sea, no me vengan ahorita con que la intención era golpear a Xochitl o lo que ustedes quieran. El punto es no permitir desviar la discusión y seguir apuntando al tema de que producto de esas relaciones tú te hiciste de un patrimonio que no te merecías. Así de simple. así es. Gracias. Y no, Sí, sí, gracias coincido a ti. totalmente, Ceci, me parece que apuntalas muy bien el fondo del asunto. Por eso decía yo que en los detalles está el demonio, porque los pinta de cuerpo completo, cómo confabulaban para darse todos los recursos entre ellos mismos. Y claro que fueron haciendo un entramado legal e institucional cuyo objetivo siempre era saquear el erario público y simular que estaban haciendo algún tipo de gobierno, pero en realidad estaban robándose absolutamente todo, de esta manera y de otra, con contratos falsos, con obras que no se construían y con amigotes como el INAI, que no, dice, por ejemplo, lo del FOBAPROA, esa sí es seguridad de Estado. No, claro que sí, hay que analizarlo también bien, pero ahorita pues está el rollo por la elecciones, pero también yo no he leído el libro de Gracias, no he salido a comprarlo, pero varios comentaristas oí que dijeron que en el libro de Gracias AMLO revela este caso, pero pues es que la mañanera es tan poderosa que lo puso en la mañana y dio toda la explicación y vaya que sí lo hace muy ajedrecistamente, digo yo, porque si no, no nos hubiéramos enterado de esta infamia tan grande. Y ese es un caso. Si tratáramos de investigar más sobre otros casos similares, uy, van a salir un titipuchal de personas que seguramente recibían eso o mucho más. Sí, efectivamente. Digo, este es un caso además particular porque, mira, ella sí era funcionaria pública cuando todo esto sucedió. O sea, estaba siendo jefa de asesores de el secretario de Gobernación de ese momento, que era Santiago Krill. Es decir, estaba trabajando en una administración que estaba en manos del PAN, ¿no? Ya ahí te va diciendo algunos datos. Y luego resulta que si el presidente no hubiese sacado esta información, nunca nos enteramos, ¿sabes? Como dice Silvia, nunca nos enteramos, no sabemos qué hay detrás realmente de quienes están ejerciendo el poder en un momento determinado. Porque así como a ella le aprobaron la pensión, pero ipso facto, ¿no? A una vez. Empecemos por, le dan el trabajo al esposo de una manera también muy veloz. Pues claro, pues si estaba dentro de los círculos del poder, digamos. Luego, al parecer hubo Le ahí prestan un billetote. sí, sí, pero para otorgarle el trabajo tuvo que ver que
que su hija era compañera de la escuela de la hija de quien estaba administrando Pemex, bueno, algo así. Luego le prestan, pasan 12 días, me parece, o 11 o 12 días de haber ingresado y le aprueban un préstamo, como te decía hace unos minutos, por Dios. ¿A quién le aprueban un préstamo con esa velocidad? Luego, 4 meses, sucede lo de el suicidio, el accidente. Mira, allí yo hasta incluso digo, démosle el beneficio de la duda. Supongamos que fue un accidente. De cualquier manera, ya estaban estos antecedentes de haberle otorgado el préstamo de 500 mil pesos, que por supuesto, pues se llevó a la tumba, ¿verdad? Porque, digo, el préstamo, el acto en sí mismo, no el dinero, pues se le debe haber quedado también a A María Amparo Casar. Amparo, ¿no? O a los hijos. Bueno, y le aprueban la pensión, pero de una manera tan rápida. ¿A quién, por Dios? O sea, digo, y a mí no me lo van a contar. Yo lo viví con mi mamá, que también se quedó viuda y para recibir su pensión tuvieron que pasar meses y meses y meses por todo este asunto de que si demostrar la viudez, de que si demostrar que sí era, de demostrar que mi papá sí tenía derecho, bueno, en fin, una serie de cosas que además es una pensión mínima, ¿no? Entonces, toda esta velocidad, luego, pues ahí está, ¿no? O sea, la suma de todo lo que ha recibido en este tiempo, pues son 31 millones de pesos. También que me digan, pues, cuánto reciben las viudas de los obreros, ¿no? En toda la vida que les queda recibiendo una pensión. Pero además, pues ya tú también lo mencionaste, Silvia, y para ir cerrando este tema, está que la señora recibe además un salario de alrededor de 300,000 pesos de esta Organización de Mexicanos contra la Corrupción, y que además recibe seguramente un pago por los programas de primer plano que recibe en Canal 11 y seguramente en Radio Fórmula, como lo has mencionado. Es decir, la señora y las becas de los hijos, ¿verdad? Que ya son adultos, pero que solicitaron becas para poder, pobres ellos, seguir continuando sus estudios En el ITAM, en el además, ITAM, en el ¿no? ITAM, Exacto, pobrecito. exacto. Entonces, eh, yo digo, porque además he visto comentarios, tweets, ¿no? Publicados de personas aparentemente honorables que están sumamente ofendidas por que el presidente ventiló los datos personales, pero no están viendo que realmente detrás de toda esta historia hay un acto de corrupción que digo yo, pues debería de ser asunto, ¿no? Tema de investigación de esta organización que se jacta de hacer los mejores trabajos de investigación en relación a los casos de corrupción. ¿Por qué? Y sabes, y te habla de una doble moral, pero de una doble moral de no sé qué tamaño, de personas que tú pensarías que deberían de estar realmente vigilando el tema de la corrupción, ¿no? Voy a decir, vi el Twitter de Patricia Mercado, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer feminista honorable desde mi perspectiva y que le lanza un mensaje de solidaridad a María Amparo Casar, cuando en realidad,
no tiene elementos, digamos, la senadora para decir, pues hay que investigarlo, por Sí, lo como dices, menos. Ceci, ir al fondo, no irse con esta pantalla de que se está haciendo la víctima cuando nos robó 31 millones de pesos, porque es un robo, no le correspondía, no tenía por qué aspirar a eso, y además porque no tiene llenadera, ella seguramente tenía uno de los salarios más ventajosos en la Secretaría de Gobernación, y el fondo del asunto es que era robar al erario público. Y la verdad, sí da pena de muchas personas que se manifiesten en ese sentido, cuando en realidad tendría que haber una condena y una explicación. A ver, sal y di, pero no. Hay como han dicho varias personas, como que López Obrador, o lo quieres o lo odias, ¿no? Y no quieren aceptar los beneficios de su gobierno. Desde el primer momento lo estuvieron atacando y quieren defenderse de algo porque los clachó, los denunció, los desnudó, los ventiló, porque ella es, digamos, el caso. Pero ahí, como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y a ella le ayudaron, y le ayudaron desde gobernación y le ayudaron también en la procuraduría porque finalmente el dictamen no salió, y desde luego también le ayudaron en Pemex. ¿Qué cosa era Pemex en el gobierno de Fox? Fue cuando Cantarell fue la mayor cantidad de dinero que se recibió, porque hasta se decía que de cada peso 40 centavos provenían de Pemex y todo lo demás se lo robaron. Y claro, ¿cómo no se lo iban a robar si se daban seguros de este tamaño para cubrirse en todo? Entonces, sí hicieron un entramado bastante grande que ha sido muy dificultoso. Fíjense ya hasta qué fechas nos estamos dando cuenta de la cantidad de cochupos y de personas involucradas en esto. Y sí es muy lamentable que salgan personas que uno admira, respeta, a defenderla, no más porque es mujer. No, Ajá. guácala. Es aquí en donde hay que poner la pimienta feminista, Silvia, justamente. Exacto. Es decir, la cuestión, hay una serie de categorías éticas que no pueden estar sometidas a, a la cuestión de género. No se pueden poner en el mismo costal. Hay que separar, porque perdóname, la corrupción no solo es de los hombres. No, 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 cuerpo de La mujer no deshonestidad significa bondad. no es solo de Y ahí los hombres, tenemos a la ¿no? maestra el Baster O Gordillo sea, para... hay una serie de categorías éticas que una tendría que empezar a desenmarañar respecto de, pues eso, el feminismo es que tenemos que aguantar la deshonestidad de una mujer, la traición de una mujer, la corrupción de una mujer, perdón, o sea, a las cosas como son. Eso es Y mujerismo, eso es exactamente, mujerismo. así es, Nosotras somos feministas, estamos así. por una ética feminista, vamos por la igualdad, por la defensa de los derechos de las mujeres, pero no de las corruptelas de las mujeres. Qué barbaridad, sí, Así no muy es. mal, la verdad, qué penos. Sí, qué Oigan, y penoso, si no, ¿no? no, no, perdón que me meta así, pero creo que No, también no sí. debemos dejar de mencionar este asunto de eh,
dejarse acompañar por Aguilar Camín para tratar de sobornar, porque yo no encuentro otra palabra, a Bernardo Batis en la intención de que se cambiara el dictamen, ¿no? De que el dictamen no dijera que fue un suicidio, sino que fue un accidente, ¿no? Y pues por supuesto lo que ha informado el presidente pues nos deja también tener la opinión muy positiva de Bernardo Batis, que pues ahora sí que no se dejó hacer la manita de puerco, no cayó en sus redes de corrupción y por eso es que el dictamen dice claramente que no fue un accidente, sino que pues el hombre decidió quitarse la vida, ¿no? Pero este asunto, ¿no? De, ay, voy con el jefe de la tribu, voy con el jefe de la mafia, a ver, díganme que no, y pues sí, resulta que alguien les dijo que no, y eso también lo tenemos que valorar, porque si la decisión de Bernardo Batis no hubiese sido en ese sentido, hoy no estaríamos hablando de este tema. Andrés Manuel o quienes se hayan metido a investigar no hubieran tenido esta importante información que ahora es pública. Y que ahora permite demandar a María Amparo Casar y pedir que devuelva los 31 millones de pesos. Así Es una cosa fabulosa. Sí, así es, que ya se debe de haber gastado. Bueno, pues ahí, así está, ahí queda este tema que seguramente nos dará más de qué hablar, un tema de aparente anticorrupción bien corrupto, por parte de María Amparo Casar. Pues pasemos a nuestro siguiente tema, Silvia. Ceci, ya que estás aquí. Me encanta que le entres a la discusión en la Que cocina nutra de nuestra familia. cocina. Sí, ahora sí que métete hasta la cocina, Ceci. Exacto. Bueno, pues hablemos del obispo de Chilpancingo. ¿Qué tal? Y Bueno, otro caso también de paradigmático, muy simbólico, de cómo, bueno, si tú vas a muchos pueblos del país, te enteras de que el padre, el padrecito, el sacerdote del poblado, pues resulta de ser que sí tiene pareja e hijos, pero todo debajo de nadie, es un secreto a voces, pero nadie lo dice, en muchísimos pueblos. Ujú, ujú. Es una aberración que la Iglesia Católica imponga el celibato, porque todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestra sexualidad de manera plena, pero sacerdotes y monjas se ven impedidos por pertenecer a esa jerarquía católica. Y eso ha derivado en muchísimos problemas. Sí. Este obispo emérito, ¿por qué lo sacamos? No nos importaría un cacahuate que vaya a un motel y que se quede 3 fines de semana con un señor, otro joven o quien sea, es su vida. Pero sí llama la atención este obispo que además estuvo considerado como una especie de contacto, enlace con grupos delincuenciales de Chilpancingo y de otras partes también ahí de Guerrero, y que se prestaba un poquito a ese antecedente, a de que de repente desapareció y la iglesia de volada empezó a decir, no, pues que la inseguridad en el país, porque ese es el tema, otro de los temas con los cuales están todo el tiempo jeringando, decir, no, lo secuestraron, pero resultó de ser, como no tenían todo amarradito, y el padre se quedó calladito porque como buen cura que no quería decir qué era lo que iba a hacer, pues no le avisó a nadie, hasta sin credenciales se fue porque cuando lo encontraron en el motel no tenían ninguna credencial, ¿no? Pero ya con todas las evidencias que dio a conocer el de seguridad de Morelos,
que fueron al motel y entonces dijo, sí, pues el padrecito andaba con unos de estas, no me acuerdo cómo se llaman científicamente, pero que son para el Viagra conocido, las pastillas estas que usan muchos hombres para poder tener erecciones más duraderas, o tener erecciones, porque algunos ya no pueden tener erecciones, pero se le va entrando por propio pie, según revelan las cámaras, al motel. Luego se ve que su acompañante sale de ahí y al día siguiente pues ya lo localizan los trabajadores del motel. El padrecito pues sí se pasó una fiesta, como dicen, no andaba muerto, andaba de parranda. O sea, se hizo un mega reventón con cocaína, con de estas benzodiazepinas, ajá, o sea, de estas como Ribotril o demás. Y bueno, se le pasaron las cucharadas, como se decía. Se le pasó todo, se puso grave porque ya está grandecito. Terminó en el hospital y ahí pues le hicieron todos los análisis, y gracias a esos análisis, gracias a las instituciones públicas, porque ya también había salido el fiscal de Morelos, que es otro personaje, a defenderlo de volada, que a lo mejor había sido un secuestro expresa, dijo luego, para alimentar esa narrativa, pero ya luego pues los exámenes se comprobó que no, y molesta mucho que utilicen pues una decisión personal de un obispo emérito, no sé por qué ese emérito. Se supone que los eméritos son porque hacen algo muy bueno, no sé qué, pero este padrecito sí se pasó. Este padrecito. Sí, oye, o sea, son unos hipócritas terribles, asquerosos, que digan con toda claridad, saben que nosotros necesitamos ejercer nuestra sexualidad, y dentro de los padres también hay, o de los sacerdotes hay, gays, hay lesbianas, y ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué tratan de esconderlo? Tratan de esconderlo porque sí quieren impedir básicamente a las mujeres un control sobre su cuerpo. Por eso me da mucho coraje, porque son unos hipócritas en toda su manera de reaccionar, de vivir. Dicen una cosa y hacen otra totalmente, que es que muy alejada, y además muy mañosamente. A ver qué, ahora que se recupere, porque también hay influyentismo. No, ya no puede declarar porque se está reponiendo, está tratando de ver cómo le va a hacer, y la iglesia todavía diciendo, qué barbaridad, ¿por qué lo injurian así? ¿Por qué se meten en eso? Oiga, pues no, que decían que los padrecitos que no, que están en contra de las personas gays, que hasta andan ahí aprobando o enojándose por estas terapias de reconversión. No, son enojándose por la prohibición, ¿no? En la prohibición de las terapias, diciendo qué barbaridad, ya que el legislativo se atrevió a decir esto es ilegal, es un delito. No, ellos en contra de esta posibilidad, tratando de que organizaciones que además casi todas tienen ligas con la jerarquía católica, para que convencer o quitarles la homosexualidad a hombres o mujeres, una aberración total, y ellos hacen lo que quieren. Y seguramente por eso hay tantas violaciones en los colegios católicos, en los seminarios y también en los conventos, porque hay un abuso brutal, y de eso no se ocupan, y molesta mucho porque en el artículo 40 de nuestra Constitución, México es un estado laico, pero ellos se meten en todo, ahorita ya descaradamente en las misas, le están diciendo a la gente que Claudia Sheinbaum, cuando llegue a ser presidenta, va a cerrar la Basílica de Guadalupe.
nos va a quitar nuestras casas, vamos a hacer un estado socialista, comunista, ¡ay, qué aberración tan grande! O sea, pero regañan a la gente cuando se ocupa de ventilar la doble moral que tienen a la hora de hacer las cosas. Son unos tramposos, es lo peor que tenemos en el país, la jerarquía católica. Fíjate, Silvia, que a mí lo que me llama la atención de este evento es justamente esa parte. Es que, pues parece de manual, ¿no? De manual de caricatura, por un lado, pero también de manual de corrupción, porque también es corrupción dentro de la Iglesia Católica. Es decir, no es la primera vez que escuchamos de un caso así, no es la primera vez que un sacerdote tiene, o un padrecito, como dices, tiene preferencias homosexuales, no es la primera vez que hacen uso de drogas, y toda esa retahíla de cosas. No es la primera vez que se meten en el proceso electoral, a pesar de que se dice y se dice y se dice, está prohibido, está prohibido, está prohibido. O sea, pero tenemos historia escuchando, ¿cómo se llaman? Letanías o cómo se llama el discurso que dan Sermones. los sermones en las iglesias, en contra de los comunistas, socialistas, de Andrés Manuel, de te van a quitar tu casa en su momento en contra del PRD, ¿no? Cuando el PRD fue recién fundado, o ahora en contra de Claudia Sheinbaum, en fin, todo lo que para ellos suena a bienestar social. Y no estoy hablando de esta corriente, de la iglesia, de la teología, de la liberación, porque O los también hay que decir, jesuitas. ¿no? O la de esta iglesia jesuita. No, 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 o sea, me estoy refiriendo a la iglesia institucionalizada en México, que ha manejado históricamente un discurso anti-izquierda, antisocial, antipueblo, y que han además medido con su moral, su doble moral, a las mujeres principalmente, pero a todas eh, digamos, a los grupos de la disidencia sexual, en fin, han condenado el aborto, han condenado a los hombres gays y a las mujeres lesbianas, en fin, se han llenado la boca diciendo que todo esto es pecado, cuando ellos están podridos. Adentro están podridos, y están podridos, creo yo también, coincido contigo, por una serie de reglas que les han impuesto, que también tiene que ver con el control de ellos mismos, que tiene que ver con cerrar su círculo diciendo que son divinos, pero que además tiene un interés particular, y es mantener la propiedad de la iglesia dentro de la iglesia. Por eso no les permiten que se casen y tengan hijos, para que no puedan compartir esa propiedad con su familia. Es una aberración, y es además antinatura decir que el celibato, que los enaltece, o sea, de verdad yo quisiera saber en dónde Dios les dijo que tenían que ser célibes. Yo quisiera saber. Sí, no, tienes Pero razón, se inventaron todo eso para que no pudiera haber herencia, no hubiera sueldos, o para no diluir la riqueza que siguiera permaneciendo en ellos. Ese es el tema de fondo. así es. Y Ceci, ¿quieres comentar algo al respecto?
Sí, trataré de ser breve respecto a este tema del obispo de Chilpancingo. No perder de vista el estado de Guerrero, por supuesto, lo que ha representado Guerrero desde el 2021 particularmente. Este intento que tuvieron desde entonces, esta alianza electoral de impedir primeramente que el candidato que se había elegido por parte de la Alianza Morena y los otros partidos políticos, Félix Salgado Macedonio, fuera el candidato, todo lo que hizo ahí el INE, todos los obstáculos que le han puesto a la actual gobernadora Evelyn Salgado, recordar, hija de Félix Salgado Macedonio, este asunto que no les ha funcionado de descalificar la reacción del gobierno frente al huracán Otis, esta narrativa de la violencia descontrolada en Guerrero, pero el punto es esa narrativa que también fue alimentada por este personaje, ¿no? Y la reacción frente a su desaparición no fue nada medida, nada mesurada. Fue inmediatamente el obispo ha sido víctima de un secuestro, la violencia en el estado de Guerrero está incontrolable, pobre hombre, un referente de la pacificación en nuestro estado, el que ha venido denunciando cómo están ocupados algunos territorios por estos grupos, etcétera, etcétera, pues esa narrativa se les viene abajo con este caso, con este hombre que queriendo ser hombre, queriendo responder a su naturaleza, pues hizo lo que hizo, ¿no? Y que ahora pues ya no saben cómo enderezar esa narrativa que, repito, por más que han intentado desde el 21 y antes, pero quisiera, digamos que en lo inmediato, referirme a ese momento en que quisieron seguir teniendo el control de Guerrero, que había estado gobernado por el PRD y que el PRD, pues bueno, ya sabemos esa historia, pero todo lo que ha acontecido, ¿no? Y que definitivamente, pues esta situación en lo electoral también va a tener un impacto enorme, porque quienes primero salen a, digamos, reclamar y exigir la aparición con vida del obispo emérito, pues son las mismas voces que de manera inmediata firmaron el desplegado en apoyo a Amparo Casar, ¿no? Y entonces es ese mismo grupo tratando de crear esos escenarios que pues al final se les revierte. Silvia y Maru, no sé si ustedes coincidan con esto, pero el caso del obispo se les ha revertido de manera dramática para ellos. Sí, Sí, así. totalmente de acuerdo. Bueno, queridas, pues miren, nos queda bien poquito tiempo para abordar nuestro tercer tema de este programa que tiene que ver con eh, el programa de adultas mayores de la candidata Clara Brugada, que yo les quería comentar porque estuve hace unos días en una reunión de mujeres adultas mayores, en donde, por cierto, no estuvo Clara Brugada, pero sí se abordó esta, pues, lo que se está considerando el sistema de cuidados y los servicios que se están considerando para las personas adultas mayores. Fue una reunión muy bonita con mujeres de 60 años y más, en donde pues se expuso que la candidata Clara Brugada para la jefatura de gobierno, que ya hemos abordado aquí también profundamente, pues tiene un plan importante para dignificar la vida de las personas adultas mayores y yo no quería dejar de mencionarlo porque me parece que es una de las cuestiones que están también en juego y puestas sobre la mesa. O sea, casi nunca se pone como
el foco en este sector de la población. Y me parece que a diferencia de los otros candidatos en la Ciudad de México, pues Clara Brugada trae este programa que es importante para las hombres y mujeres, no solo mujeres, pero en este caso, eh, en donde yo estuve, se hablaba de las mujeres. Sí, pues es que esa parte que ella mostró en sus utopías en Iztapalapa, en las que hizo, sí, con una mirada muy específica para las mujeres adultas mayores y con una programa muy práctico y con una mirada especial. Qué bonito lo dices, Maru, de este enfoque hacia la población, básicamente mujeres, aunque esté considerado para también los hombres, pero hay que recordar que los cuidados prácticamente no se nos dan a las mujeres. Por eso luego me siento muy contenta de pensar que la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, y con la maestra Delfina Gómez, si se pudiera conjuntar un sistema de cuidados, bueno, nos cambiaría la vida de manera fundamental para estar muy bien en la última etapa a todas las mujeres que tenemos más de 60 años, que somos bastantitos. Y que no Yo estoy muy cobran contenta. pensiones millonarias. Exactamente, así es. Bueno, pues se nos terminó el tiempo, queridas. Nos encontraremos el siguiente martes para seguir en estos temas, pero por lo pronto, pues acá dejamos nuestra cocina de Chabela este martes 7 de mayo de 2024. Muchísimas gracias por estar acá en la conversa. Silvia, Ceci, ahora que estuviste también participando. Muchísimas gracias y además haciendo la transmisión de este programa. Entonces, nos encontraremos el siguiente martes en Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Hasta la Muchas próxima. gracias, Maru. Hasta el próximo martes. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.